Supercrack Estrella presenta. El hombre que lo sabía todo. Después de vivir más de 2000 años en vidas reencarnadas, un día cambió todo en la vida de Juan. Por alguna extraña razón Juan era capaz de recordar todas sus vidas, algo que solo ocurre al 1% de la población mundial. Matías nunca pensó que esto sería determinante para proteger su vida. Un buen día de vuelta de su trabajo a casa, algo le sorprendió por la espalda, y antes se quisiera darse cuenta, ya había perdido el conocimiento despertando en un lúgubre lugar junto a muchas más personas. La casa humana, es algo que las élites celebran el 1 de noviembre en algún castillo, casi siempre en Holanda, pero no siempre. Cuando Juan despertó, preguntó a los allí presentes qué estaba pasando, pero nadie sabía nada. Al fondo se escuchaba un ruido de gente como en una especie de fiesta, donde se escuchaba música clásica. A través de una rejilla se podía ver mucha gente con ese tipo de máscara veneciana de época. Aquello era terrorífico para todos los allí presentes, menos para Juan, que estaba tranquilo. Preguntó a Matías: ¿no tienes miedo? Juan le preguntó: hoy es 1 de noviembre, ¿verdad? Sí, respondió él. Nunca pensé que esto me ocurría a mí. ¿Ocurrir qué? Preguntó el hombre. ¿Acaso sabes algo? Sería largo de explicar y no me creerías, pero te puedo decir que estamos en una casa humana. ¿Una casa? ¿De qué hablas? Una casa, amigo, donde la pieza eres tú. ¿Tú serás el casado? No puedo ayudar a toda esta gente, pero si queremos salir de aquí no puedes confiar en nadie. De repente hombres fuertes y armados abrieron la puerta, llevando a los allí presentes a una gran sala. Todo estaba oscuro, nada se podía ver. De repente una luz se encendió, y apareció toda esa gente con máscaras veneciana. Todos aplaudían a rabiar, mientras un hombre con sombrero y pajarita, con un gran smoking, hablaba para los allí presentes. Amigos, llegó el gran día, el día de la cacería. Todos gritaban con júbilo: estos son las reglas, tenéis vosotros animalitos una hora de ventaja, en el bosque hay armas escondidas, cuando pase esa hora saldremos a daros caza. Pero Juan conocía el castillo, sabía el lugar exacto donde poder salir. Junto con su nuevo amigo se acercó al único punto donde había una gran piedra del muro que se abría hacia afuera, y de esta forma salieron. Cuando los cazadores terminó con su gran casa humana, echaron cuenta de que faltaban dos. Estaban desconcertados, no podían creerlo. Llamaron al máximo responsable de todo aquello, y este no sabía qué estaba ocurriendo. Habían investigado las vidas de los secuestrados, todos eran personas simples y vulgares. ¿Cómo había podido pasar aquello? Cuando echaron vista a las grabaciones vieron por dónde habían escapado. Nadie sabía que aquello estaba allí, ni siquiera los que regentaban el castillo. El regente se echó las manos a la cabeza. ¿Qué está ocurriendo? Rápidamente se echaron a investigar las vidas de esos dos, para saber si algo se les había escapado. Eran militares, tenían algún conocimiento de algo, una vida secreta, pero no encontraron nada. Pronto serían encontrados. Una vez en la calle Juan no hizo nada. Su nuevo amigo: corramos hacia la policía. Te dije que ya no confíes en nadie, a partir de ahora estamos solos. Juan pregunta: ¿no tendrás una tarjeta que no esté a tu nombre? Sí, contesta su nuevo amigo. Estamos de suerte, tenemos que hacer una gran compra de alimentos y buscar un lugar solitario donde escondernos, pero yo tengo que hablar con mi familia. Si haces eso estarás muerto tú y tu familia. Ahora estamos solos en el mundo. Dime, ¿cómo sabes tantas cosas? ¿Cómo sabías la salida del castillo? Ya había estado en ese castillo, pero en otra época. Si otro tiempo de otro era, solo que tristemente yo era un cazador. No me siento orgulloso de aquello, pero me salí de todo aquello cuando conocí al más grande que jamás haya estado en la tierra. ¿Eres un vampiro o algo así? No, solo que puedo recordar mis vidas pasadas. ¿Cómo es eso posible? Supongo que fue el destino. Cuando era pequeño llegué a Canarias, un lugar donde había gente muy especial. Allí conocí a una viajera del tiempo, era alemana muy mayor. Un día el 22 de mayo de 1980 paseaba con una amiga alemana llamada Bettina. La viajera del tiempo, a la que ya conocíamos de un ritual, nos llamó, nos acercó a unos acantilados. Allí había una nave, un ovni, en realidad era una máquina del tiempo. La viajera me invitó a entrar en la nave para, según ella, abrir mi mente a esas vidas pasadas, y así poder recordar todos mis viejos recuerdos del pasado. Suena muy loco, la verdad, pero supongo que tendré que creerte. ¿Piensas que los demás habrán escapado a la cacería? Ellos, las élites, tienen un último recurso. En caso de que llegues hasta el final, disparan una frecuencia de ultrasonidos que te paraliza. En una ocasión alguien lo consiguió, y usaron este último recurso. Había un zoo cerca del castillo y muchos de estos animales quedaron paralizados. Continuará. En el cine también es mostrado como la película The Hunt. ¿Cómo se llama la película donde cazan a las personas? The Hunt, la película más polémica de 2019.
The cuenta la historia de un grupo de ricachones cuyo hobby es cazar seres humanos. ¿Has visto la película Los Juegos del Hambre o Perseguido, de Running Man? Pues prepárate porque en el año 2200 la caza de seres humanos será un hobby para los ricos. Así lo asegura el profesor de turismo de la Universidad Británica de Central Lancashire Daniel Briggs. Ha publicado un trabajo en este sentido en la revista Science Direct. Daniel Briggs se basa en el aumento de las desigualdades entre ricos y pobres, la superpoblación de la tierra y la falta de recursos básicos como el agua potable y los alimentos. Expertos en la predicción del futuro consideran que esta situación provocará la legalización de la muerte de seres humanos como medida demográfica con el objetivo de aliviar la crisis de recursos. Añaden que la cacería de seres humanos también estaría justificado por la promoción de la cultura de violencia. Ponen como ejemplo el aumento del conocido como turismo negro, ofrece desde excursiones a los campos de concentración nazis como a variopintos museos de la tortura en muchas ciudades de todo el mundo. Daniel Briggs manifiesta en su estudio que para el año 2200 los medios de comunicación percibirán la muerte como un espectáculo, y que incluso las televisiones ofrecerán a sus audiencias, como parte de su parrilla, las cacerías de seres humanos por ricos. Detalla que la caza humana comenzaría a popularizarse como una práctica clandestina del mega ricos en torno a 2100, para poco a poco justificarse o asentarse moralmente. Agrega que sería como una especie de safari, en el que la presa humana tuviese un limitado tiempo para escaparse de una extensa zona también limitada. El planteamiento de Daniel Briggs no parece tan descabellado si se tiene en cuenta que el hecho de que un hombre cazase a otro como divertimento de masas estaba aceptado por ejemplo en la antigua Roma. Ningún periódico lo publica, nadie lo cuenta. Silencio. Tema tabú. Satanás ha dejado de ser un protagonista mediático. Busquen en las hemerotecas, antes no era así. Pero el nuevo orden mundial nos dice que el diablo es un mito, una idea vana. Entonces, ¿por qué miles de personas adoran a Satanás en España? ¿Por qué en Italia 1 de cada 10 adolescentes corre el riesgo de caer en manos de una de sus sectas? ¿Por qué en Holanda está la iglesia de Satanás? El Papa impuso las manos en público a un endemoniado, ha vuelto a reeditarse la Biblia satánica de Antón Sandor Lavey y han nombrado en Madrid a nuevos exorcistas porque las peticiones saturaron la diócesis. Qué extraño es todo esto. Y absurdo. En el siglo XX matamos a Dios, tras descubrir por fin que el auténtico opio del pueblo era la religión. Ahora, en este siglo, la humanidad ha tocado fondo y empieza a tener miedo. Por ello ha resurgido el interés en Satanás. ¿Quién es? ¿Metáfora o ser? ¿Qué es el mal? El diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Ha exclamado Francisco. Satanás campa a sus anchas por el mundo, aunque hoy muchos sacerdotes no crean en el demonio. Algo absurdo, como todo lo que proviene de él. Bloqueados 2 grupos de Telegram por difundir teorías de la conspiración sobre pedofilia y rituales satánicos en Holanda. ¿A qué se refirió Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia? El 29 de septiembre de 1972 hizo esta afirmación durante la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y 10º aniversario de su pontificado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.